Muy bien, vamos a continuar en esta mañana. Quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Seguimos con Apocalipsis allá en la chacra, ¿no? Está fresquito, fresquito. ¿Quién lo puede leer? Ok, hemos comenzado a hablar precisamente sobre la capacidad de poder entender y conocer a Jesús. Hablar de Jesús es una de las cosas más importantes que existen en la vida. Ok, no solamente hablar de Jesús, sino conocer a Jesús. El día de ayer nosotros hablábamos de 7 características de lo que no era conocer a Dios. Y aunque esas características, la mayoría no son negativas, son positivas e inclusive son necesarias, ya, eso no determina que realmente estamos conociendo a Jesús. Por ejemplo, dentro de esas 7 características, el día de ayer nosotros veíamos que ir a la iglesia ya no necesariamente es conocer a Jesús. ¿Tá? Sin embargo, la Biblia nos enseña que no hay que dejar de congregarse, o sea, hay que ir a la iglesia. Otro ejemplo que veíamos era estudiar, ¿cierto?, un libro acerca de Jesús no necesariamente es conocer a Jesús, pero eso no quiere decir que nosotros no tenemos que estudiar, no tenemos que leer. Entonces, ¿a qué vamos nosotros con esa marcada diferencia de algunos aspectos que sí son positivos, pero no determinan el conocimiento del Señor? Y yo creo que este versículo 1 del libro de Apocalipsis nos da la clave. Aquí tenemos dos claves ya que nos menciona este pasaje. Y la primera tiene que ver con revelación, con revelación. Y la segunda tiene que ver, cierto, precisamente con la persona de Jesús. Entonces, yo quiero, cierto, destacar esto, ¿no? De que realmente estos dos aspectos son básicamente unidos y radicales en el conocimiento de Jesús. Sin embargo, acá también hay un tercer elemento, que es la palabra siervos. ¿Por qué también es importante esta palabra siervos? Porque las tres van unidas. Jesús quiere manifestarse a todo el mundo. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de la revelación. Pero no todos están dispuestos a recibir esa revelación. Por eso el libro de Apocalipsis, si ustedes lo observan, está dirigido a sus siervos. ¿Lo observaron? A sus siervos. Es allí donde va a cobrar relevancia el primer punto que yo quiero tocar en esta mañana, que es revelación. Lo primero que quiero hablar es la revelación. Jesucristo tiene
como objetivo mostrarnos cosas que en nuestra naturaleza caída nosotros no podemos ver. No solamente quiere mostrarnos cosas, sino que también quiere hacernos entender cosas que en nuestra perspectiva de vida nosotros jamás vamos a poder entender. Y es aquí donde los principios que enseña la Biblia empiezan a cobrar relevancia, como por ejemplo la fe. Ya dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ya? ¿Por qué la fe es tan importante? La fe es importante porque la fe es el motor, es la fuerza que a nosotros nos ayuda a poder creer lo que es imposible para la mente humana. Y cuando digo lo que es imposible para la mente humana, no me estoy refiriendo a un milagro, no me estoy refiriendo a una sanidad, no me estoy refiriendo, cierto, a, no sé, a ver un demonio o una rata, yo qué sé. Ya no es eso. O sea, me estoy refiriendo precisamente al conocimiento de Dios. O sea, el punto de inicio de toda relación con Dios es la fe. ¿Ok? O sea, no es la razón, no es la lógica. La razón puede satisfacer nuestra alma con respecto a Dios y es sumamente importante. De hecho, vez tras vez, y lo veíamos el día de ayer también, ya Jesús quiere que nosotros entendamos. Y es verdad, quiere que entendamos. Pero el punto de inicio para redimir la razón es la fe. Ahora, es difícil que una persona que no cree en Dios o no le cree a Dios, ¿me entiende? Pueda conocer a Dios en su revelación. Quiero que veamos 1 Corintios capítulo 2 versículo 9. 1 Corintios capítulo 2 versículo 9. Dale nomás, Luis. ¿Ok? Entonces nosotros aquí vemos, cierto, que Dios, de una u otra manera, tiene preparada cosas que el ojo humano no ha visto, cosas que la mente humana no puede comprender. Por eso, haciendo el paréntesis, cerrando el tema de los siervos, cuando dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder, eso nos ayuda a tener una definición muy clara del libro Apocalipsis. El libro Apocalipsis en sí es difícil que otras personas no creyentes lo entiendan. Tú puedes escuchar cualquier interpretación de alguien que no conoce a Dios o que tenga un conocimiento parcial de Dios, va a tener una interpretación equivocada del libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque es un libro de revelaciones y es un libro que nos quiere llevar a conocer una dimensión de Jesucristo como nunca antes lo habíamos visto. Ese es el objetivo del libro de Apocalipsis, es revelar a Jesucristo. Pero de eso yo voy a hablar más adelante, ya, si es que me da el tiempo. ¿Ok? Ya, revelar a Jesucristo. Entonces nosotros podemos ver aquí, cierto, que Dios tiene preparadas cosas que ojos no han visto. ¿Ok? El objetivo, cierto, de la revelación es precisamente mostrarnos los conflictos terrenales, el sufrimiento, la injusticia, la muerte, la guerra espiritual. Todas estas cosas
Dios las quiere revelar. El hecho de que existan y las personas la vean no quiere decir que no la entiendan. Y la única manera de entender estas cosas es a través de la revelación de Jesucristo. La palabra revelación, ustedes ya lo saben, quiere decir correr el velo, descubrir, descubrir, correr el velo. Estas dos palabras a mí me gustan mucho porque nos pone a nosotros en la tarea de querer ver algo que no hemos visto, de investigar, de buscar algo que necesitamos encontrar, descubrir. De hecho, siempre he enseñado que el universo entero, yo creo que fue creado por Dios para ser descubierto por el hombre. Es como Es como cuando el papá o la mamá esconden algunos dulces, ¿cierto?, en la casa y los niños, ¿cierto?, con muchas ganas, saben que hay algo que necesitan encontrar y tienen una tremenda expectativa. O como cuando en Navidad se ponen los regalos, ¿cierto?, debajo del arbolito o dentro, yo qué sé, de una media, yo qué sé, pero es que hay una expectativa tremenda y creo que Dios creó el universo entero para esa expectativa. Cada vez que nosotros descubrimos algo que Dios ha hecho, es cierto para eh, revelarnos cosas, es para mostrarnos cosas. Entonces, el cristianismo tiene su plataforma en la revelación, tiene su plataforma en descubrir cosas, no solamente en que yo ya conozco, sino que en que necesito conocer, necesito descubrir. O sea, hay gente que se conforma con un principio que yo le llamo el principio estático del conocimiento. Esto es Dios y punto. Este es Dios y listo. Pero no, hay un fuerte énfasis bíblico que tiene que ver, cierto, con la necesidad de seguir conociendo a Dios. ¿Ok? A causa de nuestra naturaleza caída, nuestra vida, cierto, quedó limitada. La naturaleza caída nos llevó al campo de la oscuridad. Y al vivir en un mundo de oscuridad, nosotros necesitamos tener un corazón enseñable, un corazón de aprendiz. Hay ignorancia y oscuridad. No entendemos las cosas que pasan en el mundo. El hombre las trata de entender, las trata, cierto, de definir. Trata de encontrarles problemas a las enfermedades físicas. Trata de encontrarles respuestas a los problemas mentales. Trata de encontrar respuestas a las necesidades básicas como alimento, movilización, relaciones interpersonales, educación y otras áreas de la vida. El hombre trata de encontrar respuestas y no niego que el hombre ha encontrado muchas respuestas y muy buenas respuestas, pero no todas, no todas. La mente humana, a causa del pecado, cayó, insisto, en oscuridad y en ignorancia. La ignorancia produce angustia, pero no solamente angustia. La ignorancia también puede producir cierto orgullo. Hay personas que por orgullo no quieren aprender. Por orgullo no quieren conocer. Yo he visto a tutores, cierto, de primer año que tienen como obligación y responsabilidad pasar por todas las clases de nuevo de la Escuela de Estudios Bíblicos. ¿Se vieron ustedes eso? Ya, eso es un requisito. Y he visto
algunos de ellos, no a ustedes, ¿ah? No a los que son tutores ahora, no a ustedes, no, jamás pensaría esto de ustedes, Claro, ¿ya? ya. Pero he visto algunos, cierto, que se sientan y los miro como diciendo, yo ya pasé por esto, sé quién es el autor, quién es el destinatario, quién, ya, pues, llega a ser hasta aburrido porque es como repetir la misma historia de siempre, o sea, el mismo cuento de siempre. Quiero hacerles saber que en esa escuela bíblica yo pasé 10 años por esa escuela bíblica, ¿no? Y muchos años por, a ver, muy pocos staff, yo tenía que pasar, ¿cierto?, por cada libro de la Biblia, una vez más, escuchando a personas que estaban aprendiendo a enseñar. Ahora, ¿por qué tenía que pasar yo ahí? No solamente por eso, porque Dios quería que yo recibiera algo que la clase anterior no había recibido. ¿Me explico? Por eso, por ejemplo, hay gente que ha escuchado 10 veces el libro de Apocalipsis, pero cuando le pido, ¿podés enseñar Apocalipsis? ¿Qué te van a decir? No, ¿cómo voy a enseñar Apocalipsis? Bueno, cuando yo me senté a escuchar Apocalipsis, yo dije, yo tengo que aprender Apocalipsis. Y por eso, en la actualidad, lo llevo enseñando tantos y tantos años. ¿Ok? La ignorancia también puede tener como un sistema de defensa el orgullo. Es decir, yo ya lo sé. ¿Ok? Nosotros necesitamos revelación. Necesitamos que el velo sea corrido. Cuando nosotros no entendemos, siempre apelamos a nuestra mente. Apelamos a la mente, al conocimiento que tenemos. Pero creo que Jesucristo juega un rol fundamental, diario, continuo, ya, de lo que es eso. Yo les decía el día de ayer también que cuando yo me convierto al Señor, había pasado un lapso de tiempo de todo el conocimiento que había recibido acerca de Jesús y en el año cierto 91 yo tengo un encuentro personal, pero en ese encuentro personal yo me doy cuenta de un Jesús que es mucho más relacional, de un Jesús íntimo, de un Jesús al cual puede estar día a día conmigo, un Jesús con el cual yo puedo conversar todos los días con él, ¿no? Esa, ese encuentro personal, en cierto sentido, me puso en la condición de que el velo se corrió para mí para conocer un Jesús que yo no había conocido. Y es ese Jesús activo, ese Jesús real, ese Jesús presencial. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo nos llevaría a toda verdad. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, recibimos una gran promesa. Y esa gran promesa es el Espíritu Santo. ¿Tienes una relación consciente con el Espíritu Santo? ¿Hablas todos los días con Él? ¿Tienes la seguridad de que las ideas que vienen a tu mente son estimuladas por el Espíritu de Dios? ¿O las ideas que tienes en tu mente son estimuladas por el conocimiento que has recibido de tus padres, de la educación que has recibido, de las experiencias de la vida? ¿Te has hecho esta pregunta en forma diaria? ¿Por qué es tan importante esto? Esto es importante porque no en vano, Él nos dejó al Espíritu Santo. El objetivo del Espíritu Santo, yo le llamaría al Espíritu Santo el telonero. ¿Quién es el telonero? ¿Ya? A veces habían ciertos grupos musicales que cantaban, ¿no? Preparando el camino. Pero también al telonero se le llama, ¿cierto?
al que abre el telón, al que cierra el telón. Siempre tiene que haber alguien, ¿no? Que está allí corriendo. A veces los teatros pobres tienen una persona que hace de todo. Abre el telón, cierra el telón, mueve las luces, cobra el tiquete, o sea, hace de todo, ¿no? Pero el Espíritu Santo tiene como función en nuestras vidas correr el telón, mostrarnos la revelación de Jesucristo. Por tanto, la pregunta es importante. ¿Tienes conciencia acerca del Espíritu Santo? Veamos algunos pasajes. Juan 14, 16, 17. Juan 14, 26. Juan 15, 26. ¿Lo tiene todo? No, vamos de nuevo. Más lento, para que lo anote. Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. Deje mencionar el primero. Juan, capítulo 14, versículo 26. Y Juan 15, 26. Ya, Martín, puede leer. Tres palabras interesantes, ¿no? La primera, cierto, es que él enviaría, la primera palabra que quiero destacar es estar en nosotros. Algo que está allí. Si ya tienes la seguridad de que recibiste el Espíritu Santo, tienes que tener la conciencia de que Él estará allí. Él está. Si tú no lo escuchas, Él está. Si tú estás amargado, Él está. Si estás por tomar una decisión, Él está. Lo importante es cuánto valor le estás dando al Espíritu Santo. La segunda declaración que quiero destacar de Juan, de lo que acaba de decir, para siempre. Para siempre. Grábatelo bien en tu cabecita. O sea, para siempre quiere decir para siempre. Ayer, hoy, mañana. Siempre estará. Siempre está. ¿Ok? Eso no puede crear una inquietud en nuestra vida de tener la idea de que Dios se apartó de nosotros o que Dios se alejó de nosotros. No sé cuán mal tú puedas estar, ¿ya? Pero esa idea de que Dios se alejó de ti, si tú has experimentado al Espíritu Santo, es difícil que ello se vaya, porque dice que Él estará para siempre. Lo que podemos hacer es acallarlo, es silenciarlo, es apagarlo, como hemos enseñado en otras clases. Y si tú lo apagas, ya, Él no puede revelarte a Jesucristo. Él no puede mostrarte a Jesús, porque hay gente que alimenta su carne, sus deseos, alimenta su pasión, su lujuria, ¿ya? Sus miedos lo llevan a ser dominados, ¿cierto? En su vida interna. O sea, los miedos dominan su vida interna y no permite la dirección del Espíritu. Ese es otro cuento. No te quiero hablar si se pierde o no se pierde. Lo que quiero decirte es, no importa cuán mal tú estés, tú puedes darle nuevamente esa oportunidad al Espíritu Santo. ¿Ok? Y la tercera es toda verdad. Él te va a llevar a toda verdad. Veamos el capítulo 14, versículo 26.
Si alguien de allá de la chacra lo puede leer. Ok, ok, es tremendo, ¿no? Cuando hablamos de verdad, ¿cierto? Hablamos de enseñanza. Y la enseñanza es sumamente, hiper, mega, archi importante. Y sobre todo la que es guiada por el Espíritu Santo. Para que Cristo sea revelado en nosotros y en el mundo, nosotros necesitamos las enseñanzas de su Espíritu. Para que Cristo sea revelado en nosotros y en el mundo, necesitamos las enseñanzas de su Espíritu. Yo insisto, el intelecto humano puede ser muy bueno, pero solo el intelecto guiado por su Espíritu es el que produce frutos. El intelecto humano puede ser muy bueno, pero solo el que es guiado por su Espíritu es el que produce fruto. Pero hay una segunda declaración en este pasaje que tiene que ver con recordar todas las cosas. Dice tu versión recordar. Esa palabra recordar nos pone en un espíritu continuo, presente y continuo. ¿Qué quiere decir esto? Que la revelación es algo continuo, que las enseñanzas se pueden olvidar. Lo que aprendimos podemos perderlo y llegar a extremo de negarlos, porque no los recordamos. Dice la Biblia que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les sea revelada la verdad. ¿Ok? Cuando hablamos de incrédulos, no necesariamente hablamos de gente que no ha recibido a Jesucristo. Hablamos también de gente que recibió a Jesucristo, que tiene las enseñanzas, pero no le ha permitido al Espíritu Santo recordarlas. Jesucristo se está yendo y le está dejando esta enseñanza, le está diciendo, Él estará todos los días para siempre con ustedes. Y es Él el que les va a recordar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tu mente entre en ansiedad y en problema de cómo resolver ciertos conflictos, es el Espíritu Santo el que te va a recordar. Por eso es tan importante tener la conciencia. Oramos, buscamos incansablemente a Dios y en nuestra búsqueda, ¿cierto? Sobre todo en estos tiempos aquí en Agraciada, donde hay menos actividades, tenemos más tiempo, pero ese tiempo hay que aprovecharlo en buscar al Señor, en tener tiempo para que Él nos recuerde algunas cosas que Él ya nos dijo. A veces nos da promesa, escuchamos una predicación, ¿no? Y nos emocionamos con la predicación. ¿Dónde nosotros la recordamos? La recordamos en el tiempo de oración, en la búsqueda, ¿ok? Entonces eso también nos pone de plano que el conocimiento de Dios es algo continuo, es algo experimental también. Tiene que ver con enseñanza y tiene que ver con experiencias diarias. Y por último, y con esto termino, ¿ya? Eh, 15, 26, Juan, capítulo 15, versículo 26. Me tomé más minutitos porque comencé más tarde.
¿Ok? Y por último, la única manera de conocer a Jesucristo es a través del Espíritu Santo. La única manera de conocer a Jesucristo es a través del Espíritu Santo. Por tanto, cuando tú escuchas acerca de Jesús, que alguien habla acerca de Jesús, tienes que asegurarte de una cosa. ¿Y de qué cosa tienes que asegurarte? Si esa persona está hablando a través del Espíritu Santo. Si lo que recibió, lo recibió del Espíritu Santo. No toda persona que habla acerca de Jesús habla inspirada, guiada, aprendida por el Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros podemos identificar esto? Esto lo podemos identificar cuando nosotros personalmente tenemos una relación sana con Jesús a través de su Espíritu. La Biblia dice que Él nos va a llevar a toda verdad y Él nos enseñará, Él nos guía, Él nos lleva. Conocí una iglesia, me invitaron a predicar, ¿no? Una iglesia, un templo precioso. Y en ese templo, ¿cierto? Había un piano, una mujer y un grupito de ancianos. No superaban las 10 personas. Y obviamente entre esas 10 personas siempre se peleaban. Ahí el 50% de las personas representaban, ¿cierto?, el consejo de la iglesia. Habían cambiado 2 o 3 veces pastores y cada vez se peleaban. A mí me invitaron y yo prediqué. No, es lindo predicar canciones antiguas y todo muy precioso. Pero yo veía que había algo allí que no estaba funcionando. No estaba. Y es curioso porque la misma iglesia hoy, la misma iglesia, tiene el mismo piano, la misma infraestructura, hoy está llena. ¿Y por qué? Porque llegó un pastor y el pastor tiene una gracia, tiene esa pasión por Jesús y tiene ese deseo de ser direccionado por Jesús. Esa dirección del Espíritu es la que requiere valentía. ¿Viste que dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos? Y también dice Juan que el perfecto amor echa fuera todo temor. Eso nos lleva a entender que la dirección del Espíritu sí nos lleva, nos revela a Jesús, nos muestra a Jesús y nos lleva, cierto, a tener esta valentía de caminar con Él, de creer que ciertas impresiones que vienen a nuestra vida son de Jesús. Él quiere revelarse a nuestra vida. Amén. Él quiere revelarse a ti, quiere darse a conocer. Hoy quiere recordarte algunas cosas. Hoy quiere recordarte por qué estás aquí, que la gente lo olvida. Hoy quiere recordarte para qué estás aquí. ¿Para qué? Revelación, correr el velo. No des por supuesto que ya sabes lo que tienes que hacer. No des por supuesto que ya sabes por qué estás. No des por supuesto que ya conoces. Eso te puede llevar al orgullo. No des por supuesto que ya manejas las cosas. Dios quiere darte más. Dios quiere entregarte cosas. Quiere entregarte naciones. Quiere que planifiques. Quiere que sueñes con Él. Hoy Él te está esperando. Él está sentado a la mesa para después de esta charla, cierto, encontrarse contigo y tener esa conversación direccional. Eso no te va a aburrir y eso te le va a dar sentido de propósito a este día y te va a proyectar hacia el futuro. Amén. Paro por acá porque o si no se transforma en vigilia.
y hay actividades para hacer. Quiero que oremos. Oremos al Señor. Cierra tus ojos. Deja que el Espíritu Santo te recuerde que Él está dentro de ti. Deja que el Espíritu Santo te recuerde por qué estás aquí. Deja que el Espíritu Santo te lleve a toda verdad. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Las obras que yo he hecho, vosotros también las haréis, y aún mayores. Para Dios no hay nada imposible, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Mayores son los que pelean por ti que los que están contra ti. Él es sanador, libertador, proveedor. Padre, yo quiero agradecerte por tu fidelidad. Quiero agradecerte, Señor, por la revelación. Tu palabra nos enseñó que el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. A los que estaban asentados en regiones de muerte, luz les resplandeció. Y ese eres tú. Es la revelación de un creador, de un salvador, de un Señor que nos vino a rescatar a precio de sangre para darnos vida y vida en abundancia. Y no solamente eso, sino que darnos la oportunidad de vivir con Él por la eternidad. Padre, quiero agradecerte y oro para que en este día el Espíritu Santo nos recuerde que tú te revelas a nosotros hoy, que tú te manifiestas hoy. Reprendemos la oscuridad, reprendemos la depresión, reprendemos las tinieblas, reprendemos todo lo que no glorifica a tu nombre. Señor, gracias. Gracias por estar con nosotros. Bendecimos este día. Te agradecemos por que el velo sea corrido para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.